Presidenta, señora Koenig, buenas tardes y bienvenida a esta comisión de investigación. Partiré de un hecho, de un aserto: la opacidad total no es una garantía democrática, es la impunidad absoluta. Y lo normal cuando hay una opacidad completa en un procedimiento es que no se entienda nada. Aquí coincidimos el 27 de septiembre en este mismo Congreso de los Diputados, el presidente del FROP que le acompaña, el señor Saura y el señor Montero, y como entonces ellos parece que han avanzado algo y bueno, se refieren a algunas conclusiones. Yo a estas alturas todavía sigo sin entender nada, porque referido al caso del Banco Popular, una entidad, esta resolución que todavía no se ha aclarado, aquí se debió a una falta de liquidez o a una insolvencia, porque, en fin, seguramente una falta de liquidez porque hubo una retirada masiva de depósitos, pero bueno, en fin, esto es como una persona cuando se muere. Evidentemente eso significa que ha tenido un fallo cardíaco porque el corazón se le para. Pero hay personas que se mueren y no se mueren todas de fallo cardíaco. Y evidentemente esta entidad de crédito tenía un problema grave por una cuestión de liquidez, pero aquí las diversas autoridades que han querido comparecer han dicho aquí de todo. Es decir, el señor de Guindos ha dicho que el banco era solvente, luego dijo que era zombie, también es parlamentaria. El gobernador del Banco de España dijo que no estaba preparado para debatir sobre esto y que luego dijo que no era un problema de solvencia sino de liquidez. En cualquier caso, si era un problema de liquidez, la primera pregunta obvia es por qué las líneas de emergencia del Banco Central Europeo, canalizadas a través del Banco de España, no dieron liquidez suficiente, por lo menos para haber aguantado 3 días más y para que esta resolución se produjese en fin de semana, lo que implicaba llegar a que hubiese habido algún tipo de competencia más y más información sobre el banco, es decir, para que se pudiese tomar la decisión. Le adelanto que esta misma pregunta se la formulé al señor Ponce y él estaba de acuerdo con que se debía haber llegado al fin de semana. Pero bueno, esta es la primera, una cuestión bastante obvia. Tampoco se entiende nada qué es lo que pasa con el famoso informe de Deloitte. Bueno, lo primero que no se entiende con respecto al informe de Deloitte es por qué se seleccionó a la auditora Deloitte y no a cualquier otra firma. Usted ha dicho que había 6 distintas, pero es que el hecho es que Deloitte auditó casi sin salvedades a entidades financieras españolas, antiguas cajas de ahorro, que luego necesitaron una inyección pública de fondos de rescate de 40.000 millones de euros. Que Deloitte está sancionada en firme por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Que Deloitte está acusada penalmente y pendiente de juicio como persona jurídica ante la Audiencia Nacional precisamente por las auditorías que desarrolló respecto de las entidades financieras que luego acabaron formando Bankia. Si esta era la mejor opción que tenían, ¿cuál era la peor? Por otra parte, aquí decía anteriormente don Aristóbulo de Juan que no entendía, y a mí me pasa lo mismo, le pasa lo mismo al señor Montero, por qué se prescindió de los inspectores del Banco de España, de la inspección del Banco de España y de la propia inspección del mecanismo único de supervisión. Y se utilizó, se pidió un informe a Deloitte, entre otras cuestiones, aunque solamente fuese porque estos señores tienen potestades públicas y tenían mejor conocimiento, o debían tenerlo, interno del banco. Pero bueno, prescindiendo de todo esto, como ya se ha preguntado aquí, se habla en el informe de Deloitte de un escenario central y otro más estresado, y había uno menos estresado. ¿Por qué no se hizo público que en el tercer escenario el Banco Popular se valoraba en 2.000 millones de euros? Por cierto, ¿qué datos se utilizaron para realizar la valoración? ¿Y cuál es la situación actual del proceso de evaluación ex post de la resolución del Popular? Y la valoración definitiva nos puede confirmar si la realizará este experto independiente de Deloitte u otro, y si va a ser el mismo experto, ¿considera usted que estamos o no en una situación de conflicto de interés? Por otra parte, tampoco entendemos por qué no se facilita, por razones de transparencia democrática, este informe a esta comisión de investigación. Se ha recurrido por unanimidad de la comisión al panel de recurso, pero realmente es que no se entiende, porque sencillamente es que por no entendemos ni siquiera por qué no se cumple el reglamento 806
2014, que dice que es probable que haya información obtenida por la Junta, las autoridades nacionales de resolución y sus asesores profesionales durante el procedimiento de resolución que sea sensible. Esta información debe estar sujeta a los requisitos de secreto profesional antes de que se haga pública la decisión sobre su resolución. Entiéndase que luego no. Es decir, que antes sí y luego no, porque parece que es cuando debería afectar a la estabilidad financiera. Entonces, no entendemos, tanto por garantía de rendición de cuentas democrática, que no se facilite ese informe, ni tampoco entendemos por qué los interesados, a los que se les han expropiado sus razones, sus acciones y también en el caso de las obligaciones subordinadas se les han expropiado sus derechos económicos. Es cierto que había razones de utilidad pública, pero evidentemente en los países civilizados y también en España entendemos que esto hay que hacerlo abonando el correspondiente justiprecio, y que ese justiprecio pues hay que justificarlo. Y claro, si la información es secreta, es bastante complicado que estas personas, 300.000 accionistas, la mayor parte de ellos españoles, tengan garantizados sus derechos. Porque evidentemente tienen derecho a la tutela judicial efectiva y tienen derecho a que se les pague el correspondiente justiprecio, que a lo mejor es cero, pero que esto no se puede basar en datos secretos. Esto, en fin, no es que sea una gran novedad del derecho europeo. Desde la ley de las 12 tablas, el derecho es público. Respecto al proceso de resolución, aquí me gustaría preguntar en primer término precisamente sobre el secreto. El 23 de mayo de 2017, 2 semanas antes de la intervención del Banco Popular, del proceso de resolución, usted reconoció en una entrevista en Bloomberg TV que Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando, pero no es el único. Le pregunto si cree que es aconsejable hablar desde su posición como presidenta de la Junta Única de Resolución de una institución en estos términos, y si esto puede haber tenido algo que ver con la cuestión de que a continuación se produjese una fuga masiva de depósitos. Posteriormente, el 31 de mayo, se produjo una filtración de información, o a lo mejor se lo inventó Reuters, quién sabe. Reuters informó, también citando fuentes de la Junta Única de Resolución, de un aviso preliminar en relación al Banco Popular que maybe needed to be wound down if it fails to find a buyer. Podría necesitar ser liquidado si no se encontraba un comprador. Claro, evidentemente esto pone más en riesgo los depósitos en esta entidad que en otras, y es posible que sin necesidad de acceder a información privilegiada, cualquiera pues hubiese podido mover depósitos a otros bancos que no tuviesen este riesgo. Con todo, evidentemente la resolución se podía haber hecho peor, esto hay que reconocerlo, y el coste en recursos públicos, aunque no ha sido cero, es limitado al ámbito de los activos fiscales diferidos, y es una resolución que podía haberse hecho peor y podía haber sido más cara para los intereses públicos. Pero me gustaría conocer un par de cuestiones. En primer lugar, ¿por qué estas normas no parecen haberse aplicado en relación a los bancos italianos? Que en situaciones muy similares se autorizó la inyección de intereses públicos y sufrieron menos los accionistas y obligacionistas de estos bancos. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que está ocurriendo para que por ejemplo, en este caso del Banco Popular, se pasen los test de estrés sin ningún tipo de problemas, se diga que el banco es solvente y nos encontremos de un día para otro, en muy poco tiempo, con que el banco está fallido y se tiene que producir una intervención que, en fin, tan urgente como para que ni siquiera se pueda llegar al fin de semana? Pues nada, agradeciéndole su presencia y esperando que pueda contestar a alguna de las cuestiones que yo le he planteado, o la de alguno de mis compañeros, que en general comparto las preguntas, aunque no siempre todas las conclusiones que se han planteado. Nada más. Muchas gracias.